A ver, imaginemos esto. Una enfermedad que casi nadie recordaba, una que solo afectaba a los más débiles, de repente empieza a atacar a jóvenes sanos en la flor de la vida. Esta es la historia de cómo una neumonía rarísima se convirtió en la primera y aterradora señal de una epidemia que cambiaría el mundo para siempre. Vamos a desentrañar este misterio médico. Nuestra historia arranca casi en silencio. Allá por los años 50, en Europa, una extraña neumonía afectaba a los más vulnerables, bebés prematuros y desnutridos. Después de eso, la enfermedad pareció desaparecer por décadas. Pero de repente, en 1981, ¡pum!, resurge de la forma más inesperada, en hombres jóvenes y saludables en Estados Unidos. La comunidad médica se quedó helada, con una pregunta enorme: ¿qué demonios estaba pasando? Y es que este brote tan desconcertante no era un hecho aislado, no. Era la primera pista, la primera luz de alarma de que algo completamente nuevo y terrible estaba naciendo en el panorama de la salud mundial. Para 1981, los informes de los Centros para el Control de Enfermedades de EEU ya documentaban estos casos de PCP en dos grupos muy específicos: hombres homosexuales y usuarios de drogas intravenosas. Lo que los unía era un completo misterio, una falla en su sistema inmune sin causa aparente. Lo que nadie podía imaginar en ese momento es que estaban siendo testigos de las primeras manifestaciones de lo que después conoceríamos como SIDA. Para resolver este misterio, tenemos que conocer al culpable, a ese microorganismo que, sin querer, hizo sonar la alarma de una nueva epidemia. Así que, ¿quién es este oportunista? Se llama Pneumocystis jirovecii. Y acá es donde la historia se pone todavía más rara. Resulta que es un hongo súper común que viaja por el aire y con el que la mayoría de la gente tiene contacto desde la niñez sin siquiera enterarse. En un sistema inmune sano, es totalmente inofensivo, lo que nos regresa al gran misterio de 1981. ¿Cómo es que un simple pasajero se convirtió de la noche a la mañana en un asesino? Y para hacerlo todo aún más fascinante, nuestra propia idea de lo que era este organismo ha cambiado. Por décadas, la ciencia lo clasificó como un protozoario. No fue sino hasta la llegada de las técnicas moleculares modernas que se descubrió que, en realidad, es un hongo. Esto nos muestra lo difícil que ha sido para la ciencia arrancarle sus secretos a este patógeno. Y aquí está la clave de todo. El Pneumocystis jirovecii es el ejemplo perfecto de una infección oportunista. Piénsenlo así. Es como un ladrón que siempre está merodeando por el vecindario, pero que solo se atreva a entrar a una casa cuando sabe que el sistema de seguridad, o sea, el sistema inmunitario, está apagado. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué significa exactamente que las defensas estén bajas? ¿Qué puerta específica es la que aprovecha este hongo para colarse y atacar? La respuesta está en un tipo de glóbulo blanco muy específico, los linfocitos T CD4 positivo. Estas células son como los generales del ejército inmunitario, son las que coordinan toda la defensa, y resulta que son precisamente la línea de defensa crucial contra el neumocistis. En pacientes con VIH se descubrió un umbral crítico, un número mágico y terrible. Cuando el recuento de estas células CD4+ cae por debajo de 200 por microlitro de sangre, las defensas se vienen abajo. Es en este punto de vulnerabilidad extrema que el pneumocystis pasa de ser un espectador silencioso a una amenaza de vida o muerte. Prácticamente todos los casos de PCP en esta población ocurren por debajo de este número. El proceso de la infección es devastador. Primero, el hongo se inhala, llega a los pulmones. En una persona inmunodeprimida, en lugar de ser eliminado como si nada, empieza a multiplicarse sin control. Esto desata una respuesta inflamatoria caótica que llena los saquitos de aire, los alveolos, con un material espumoso lleno de proteínas. El resultado final: una neumonía gravísima que ahoga los pulmones e impide que el oxígeno llegue al cuerpo. La aparición de la PCP forzó a la medicina a adaptarse a una velocidad increíble, a desarrollar nuevas formas de diagnosticarla y, por supuesto, de combatirla. El avance en el diagnóstico ha sido brutal. Al principio, para confirmar un caso de PCP, se necesitaba una biopsia pulmón abierto, un procedimiento súper invasivo. Hoy en día, el método estándar es el lavado broncoalveolar, o BAL. Básicamente se introduce un poquito de líquido en una parte del pulmón y luego se recoge para analizarlo. Es muchísimo menos invasivo y tiene una efectividad de casi el 100%. Un mundo de diferencia. Y en cuanto al tratamiento, el arma principal es un medicamento llamado trimetoprim sulfametoxazol, o TMP-SMX para los amigos. Es muy eficaz, pero tiene su letra pequeña. Puede causar efectos secundarios como erupciones y fiebre, sobre todo en pacientes con VIH. Por suerte, para quienes no lo toleran, existen otras opciones como la pentamidina o la combinación de clindamicina y primaquina.
cada una con sus pros y sus contras. Pero, ¿saben qué? El mayor avance en el tratamiento no fue un nuevo antibiótico, sino un cambio total de estrategia, un verdadero momento ajá. Los médicos se dieron cuenta de que gran parte del daño en los pulmones no lo causaba el hongo en sí, sino la propia respuesta inflamatoria del cuerpo, que se volvía loca. Al añadir esteroides para calmar esa inflamación en los casos graves, las tasas de supervivencia mejoraron drásticamente. Gracias a todos estos avances, la historia de la PCP ha cambiado radicalmente. Aunque, ojo, la batalla no ha terminado por completo. El cambio más revolucionario, el que de verdad cambió el juego, llegó con la terapia antirretroviral, o TAR. Al restaurar la función del sistema inmunitario en personas con VIH, la TAR en esencia le quitó todo el poder al pneumocistis. La PCP pasó de ser una complicación casi segura a una enfermedad rara en esta población, siempre y cuando, claro, se tenga acceso al tratamiento. Y no solo eso, ahora podemos prevenir la enfermedad activamente. A esto se le llama profilaxis. Los pacientes en riesgo, como aquellos con VIH y un conteo de CD4 por debajo de 200, reciben dosis bajitas y regulares del mismo TMPSM-X u otras alternativas. Es como poner un guardia en la puerta para que la infección ni siquiera intente entrar. Entonces, ¿quién sigue en riesgo hoy? Bueno, la amenaza se ha movido. Si bien la PCP es mucho menos común en personas con VIH en tratamiento, sigue siendo un peligro para un grupo cada vez mayor de pacientes. Los que reciben trasplantes de órganos, pacientes con cáncer en quimioterapia y personas que toman altas dosis de esteroides o medicamentos inmunosupresores modernos. Y por supuesto, sigue siendo una amenaza para quienes no saben que tienen VIH y por lo tanto no reciben tratamiento. La PCP fue el canario en la mina de carbón. Fue esa señal de alarma que alertó al mundo sobre la epidemia del SIDA. Su reaparición nos gritó que había una vulnerabilidad inmunológica nueva y profunda. Hoy, mientras la medicina desarrolla terapias cada vez más potentes que suprimen nuestro sistema inmune para tratar el cáncer o enfermedades autoinmunes, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál será el próximo canario? ¿Qué otra infección oportunista nos va a alertar sobre los nuevos límites que estamos cruzando?